Hola a todos, este grupo está conformado por Arlet Reyes Vázquez y Keila Maradiaga Gómez. A continuación les hablaré sobre el silenciamiento de genes. ¿Qué es el silenciamiento de genes? Esto es un proceso llevado a cabo en los organismos eucariotas con diferentes objetivos. Para silenciar un gen, cualquiera de estos pasos puede ser interrumpido, cambiando la estructura del ADN en la localización de un gen específico. El código no puede ser transcrito a ARN mensajero, así que no va a poder ser transportado al ribosoma. Para inhibir la traducción, la célula inactiva el ARN mensajero después de que el ADN se transcriba, de forma que no pueda traducir a proteína. Hacen eso usando otras moléculas de ARN llamadas ARN reguladores. Si la estructura del ADN se cambia donde codifica por una proteína específica, se puede silenciar esa parte del código, así que la proteína no es producida. Los siRN son las siglas en inglés de Small Interfering, RNA, y en español ARN pequeño de interferencia o ARN de silenciamiento. Este produce el silenciamiento de genes de manera específica mediante el empleo de pequeñas moléculas de doble cadena de ARN. Explicándolo de una manera más simple, la información genética de un individuo está escrita en su ADN y se organiza en genes en el núcleo celular. Estos genes transcriben la información genética contenida en su ADN a ARN mensajero. Este ARN mensajero abandona el núcleo y se une al ribosoma de la célula, que traduce la secuencia de ARN mensajero a su correspondiente proteína enzima. Esta traducción y síntesis proteica se puede bloquear actuando sobre el ARN mensajero, tal y como hace el ARN de interferencia. El silenciamiento génico por siRN de interferencia es inducido por pequeñas moléculas de ARN bicatenario de 21 a 27 nucleótidos denominados siRNA, o como anteriormente lo habíamos dicho, que era en español ARN pequeños de interferencia. Sufren una serie de procesos en la célula como consecuencia de los cuales su ARN de doble cadena se desdobla en una hebra sentido y una hebra antisentido. La hebra antisentido se une a la cadena de ARN mensajero de manera específica por complementariedad de bases, provocando que el complejo resultante sea reconocido por los mecanismos celulares y degradado. Cada ARN pequeño de interferencia es altamente específico para la secuencia de nucleótidos diana, al que degrada. Este fenómeno de interferencia génica se produce de forma natural en el organismo, estando implicado en el desarrollo y en la defensa contra los virus. El ARN pequeño de interferencia es un mecanismo de silenciamiento post-transcripcional de genes específicos, de modo que pequeñas moléculas de ARN complementarias a un ARN mensajero conducen a la degradación de este, impidiendo así su traducción en proteínas.
Este es el mecanismo de silenciamiento génico basado en el ARN pequeño de interferencia en detalle. El mecanismo de acción del ARN pequeño de interferencia comienza cuando el hebra antisentido se ensambla en el complejo proteico RISC, ARN complejo silenciador inducido, que la utiliza para identificar ARN mensajero complementario. Seguidamente cataliza el corte del ARN mensajero en dos mitades que son degradadas por la máquina celular bloqueando la expresión del gen. Aquí podemos ver en el A que el ARN pequeño de interferencia se introduce en la célula. En el B, el ARN pequeño de interferencia se acopla a RICS, complejo silenciador inducido, y se remueve la hebra sentido. En el C, el IARN se une al AMARN, hace rebanador 2, corta el ARN mensajero, y en el D se evita traducción y se silencia el gen. Los ARN pequeños de interferencia efectivos y específicos para producir silenciamiento disponen en la actualidad de varios programas de computación capaces de predecir los posibles ARN pequeños de interferencia efectivos y selectivos para producir silenciamiento de una secuencia blanco determinada. Para poder usarlos es necesario conocer la secuencia codificante del ARN mensajero o del gen completo. Para hacer la selección existen varios programas disponibles, algunos basados en la secuencia de ARN silenciador y otros que además incluyen aproximaciones en las posibles estructuras secundarias adoptadas y la accesibilidad del ARN mensajero a silenciar. El silenciamiento de genes ya tiene un uso indiscutible en genética reversa y un enorme potencial, sobre todo como herramienta terapéutica. Se conocen cada vez más los detalles del mecanismo del ARN mensajero y de cómo logra un silenciamiento selectivo y eficiente. Los microARN o miARN son ARNs pequeños de aproximadamente 22 nucleótidos de longitud que participan en la regulación de muchos procesos celulares y su alteración está asociada con el desarrollo de diferentes patologías, especialmente el cáncer. Esta es una célula, la unidad básica de todos los organismos vivos. Nuestro cuerpo se compone de diferentes tipos de células como la piel, los músculos o las células óseas. Tienen estructuras y funciones diferentes, pero contienen componentes similares como el núcleo. El núcleo contiene el ADN que codifica las instrucciones para el desarrollo y la función celular. Esta información se organiza en segmentos de ADN a los cuales se les llama genes. Casi todas las células contienen copias idénticas de ADN, pero si hay las mismas instrucciones para todas las células, ¿por qué hay tantos tipos diferentes? Pues la razón es simple. A esto le llamamos silenciamiento de genes. La información genética se puede desconectar, por lo tanto, durante el desarrollo, una célula solo lee las instrucciones que son necesarias para obtener las estructuras y funciones características. Para silenciar genes, una célula puede usar un microARN, que es una poderosa molécula capaz de desactivar genes al inactivar los ARN mensajeros. Estos son necesarios para traducir la información genética en proteínas. De esa manera, los genes pueden desactivarse. Los microARN participan en la regulación de la célula desde su desarrollo hasta su muerte. Su desregulación puede tener graves consecuencias para nuestro cuerpo y puede causar una variedad de enfermedades como el cáncer y enfermedades al corazón. Al tener un impacto tan grande en nuestra vida, los microARN merecen una mirada más cercana. Así que empecemos por el principio. Al igual que las proteínas, los genes que codifican los microARN están contenidos en el núcleo del ADN. Cada gen es transcrito por la ARN polimerasa 2, que produce un ARN regulador o un ARN mensajero. En este caso, la transcripción es un microARN primario que forma una estructura típica de bucle en horquilla. Se convertirá en el microARN final con función reguladora después de varios pasos de procesamiento.
Primero, el tallo de doble cadena es conocido por la proteína DGCR8, una enzima llamada DROCHA. Se asocia con DGCR8 para formar un complejo microprocesador que es capaz de cortar el ARN en un micro ARN precursor más pequeño. Ahora se puede exportar al citoplasma, donde inactivará el ARN mensajero de un gen múltiple. El micro ARN precursor es usado para el núcleo a través de un foco nuclear por la molécula transportadora exportina 5. En el citoplasma es conocido por una proteína de ARN grande llamada dícer. Dícer escinde el bucle del tallo en una forma de molécula microARN de doble cadena corta. En el siguiente paso, una proteína argonauta AGO2 interactúa con dícer para unir el microARN. El microARN se desenrolla y se libera una hebra. La hebra restante, llamada hebra guía, interactúa con AGO2 y en algunas proteínas adicionales para formar RISC. El complejo de silenciamiento inducido por ARN ahora puede ser guiado a su objetivo e inactivar uno o múltiples genes. El ARN mensajero de un gen diana es complementario a la secuencia de microARN que permite el apareamiento de bases. Una vez unido, hay formas en que RISC pueda desactivar e inactivar el ARN de las proteínas. El complejo puede simplemente cortar el ARN mensajero, que será destruido aún más por más células. La inhibición de la traducción es otro mecanismo. En este caso, el complejo RISC evita que la subunidad del ribosoma se una al ARN mensajero y en ambos casos el ARN mensajero no se traducirá en una proteína y el gen se silenciará. Desde su descubrimiento en los años 90, la mayor parte de la ruta del microARN aún no está clara. Sin embargo, juega un papel esencial en muchos procesos biológicos. Los microARN ofrecen un gran potencial para la medicina y podrían convertirse en tratamientos claves para varias enfermedades en un futuro. Diferencias entre el ARN pequeño de interferencia y los micros ARN. Son dos tipos de ARN no codificante que están involucrados en la regulación de genes. También sirven como una nueva clase de agentes terapéuticos en el tratamiento de cánceres e infecciones. Tanto el microARN como el ARN pequeño de interferencia son moléculas de ARN cortas y dúplex, que ejercen efectos de silenciamiento génico al dirigirse al ARN mensajero en el nivel post-transcripcional.